Bienvenidos un día más a los estudios que estamos haciendo con el libro de Jonás. Esta parte de Jonás que vamos a estudiar hoy es el capítulo 4 y corresponde a la serie Los Profetas Menores. Vamos a estudiar los 12 profetas menores. Y el título de este estudio tiene que ver con el enojo de Jonás en contra de la misericordia de Dios. Y antes de continuar, vamos a leer un poco el texto y luego oramos y comenzamos. Dice la palabra del Señor. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento, gracias por tu palabra y gracias por esta oportunidad, Señor, de poder estudiar versículo por versículo y capítulo por capítulo este libro de Jonás. Háblanos a través de este capítulo y usa mi vida para compartir tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos a las personas que se unen siempre a estos estudios que hacemos versículo por versículo. Recuerda que tenemos más de 500 videos ya grabados de varios libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento con el mismo método, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Ahora, ¿qué estamos viendo en estos versículos? Tiene que ver un poco con lo que la historia de Jonás nos lleva. Uno es que Jonás desobedeció a Dios a tal punto que se fue a otro extremo a la cual debería ir conforme a su llamado, o sea, un punto opuesto. Fue tan terco y desobediente que prefirió ser lanzado al mar para no obedecer el llamado de Dios. Pero hemos visto que los llamados al final no se van a oír, ¿no? El mismo profeta o el salmista nos decía: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si voy a lo más alto de la montaña, tú estás ahí. Si voy a lo más profundo del mar, tú estás ahí. Jonás parece que había olvidado este versículo porque ya en el tiempo de Jonás el salmista ya había escrito este párrafo, este salmos. Entonces, ahora él predica, ahora él obedece en el vientre del pez, y cuando él predica, las personas se vuelven a Dios. Las personas hacen ayuno. Todo el pueblo, todas las personas dicen: quizás Dios se arrepienta y cambie de parecer y no nos castigue, no envíe el juicio. Y sabes, Dios así lo hizo porque es su carácter, porque es su persona. Y es por esto que hemos leído que dice: él se enojó. Eso le causó molestias a Jonás. Y qué interesante, ¿no? A veces cuando nosotros también nos enojamos, como seres humanos tenemos esta emoción, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cómo vamos a manejarlo? ¿En qué situación está bien y cuál está mal? Pues esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Para entender un poco más el contexto en el cual nosotros estamos hablando, tengo un cuadro, por ejemplo, de los profetas que vamos a estudiar, y termina justamente con Crónicas y con Reyes, y también vamos a ver cómo Jonás y luego Amós y luego Oseas son los profetas para el reino del norte, que recuerden que la división fue el año 931 y el año 722 es donde se divide, mejor dicho, el 931 se divide el reino y el 722 los asirios conquistan este reino del norte con su capital que era Samaria. Luego surgen otros profetas: Abdías, Joel, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Habacuc, Jeremías y Lamentaciones. Estos son profetas para el sur. Y luego, cuando miramos este cuadro que ustedes están viendo, que se queda en el 722 y termina justamente con esta parte de Lamentaciones. ¿Por qué? Porque el año 586 viene la época que se llama el cautiverio y surgen dos libros, que es Ezequiel y Daniel, que también son profetas.
Y en medio del cautiverio, se escribe, recuerden que pasan 70 años, Esdras regresa con Zorobabel y luego Nehemías, pero surgen dos profetas, Ageo y Zacarías en este tiempo. Y en Persia sucede el libro de Esther, esta historia. Todos estos libros ya los tenemos grabados y también Nehemías. Y contemporáneo de Nehemías es Malaquías. Y si tú miras este video, hay un 400 que se lo conoce como los 400 años de silencio, que no hubo profetas hasta que Jesús vino, o mejor dicho, Juan el Bautista, después Jesús. Ahora, el reino del norte se conoce más como Israel y su capital Samaria, y el reino del sur, su capital Judá, y el otro, mejor dicho, el reino del sur se le conoce como Judá, y su capital es Jerusalén. Ahora, vamos a ver un poco el panorama general de lo que es la carta, y tengo un cuadro si tú estás viendo este video, si no puedes estar escuchando, como te dije, Sur, Judá y Jerusalén. Ahora vamos a ver que esta carta está dividida en 4 partes, ¿no? Huir de Dios, correr hacia Dios, correr con Dios y tropezar con Dios. Huir con Dios sería el capítulo 1. Correr hacia Dios, el capítulo 2. Correr con Dios, el capítulo 3. Y tropezar con Dios, el capítulo 4. Y en el capítulo 1 vamos a ver la primera misión de Jonás, que son los resultados de la desobediencia. En el capítulo 2 vamos a ver la oración de Jonás. ¿Qué más? La comunicación con el Señor. En el capítulo 3, que hablamos de correr con Dios, es la segunda misión de Jonás. Por segunda vez Dios le habla. Y vamos a ver los resultados de la obediencia del pueblo. Como le decía, ahí se quedó y Dios cambia de parecer, porque Él es soberano, ¿no? Y puede hacerlo. Ahora, el capítulo 4, vamos a ver el prejuicio de Jonás. Y luego, las lecciones del Señor a Jonás. El tema general de este libro es que es la infinita misericordia de Dios hacia todas las personas o las etnias y nuestro antagonismo a compartir su misericordia con los demás. ¿Cuáles son los versículos claves que surgen en este libro? Jonás capítulo 2, versículo 9 y Jonás capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo vemos a Cristo en Jonás? Recuerden que los 3 días que Jonás pasó en el pez anticipan la muerte y la resurrección de Cristo, como en Mateo 12, 38 al 45, Jesús usa esta historia para hablar de su muerte y su resurrección. Y la salvación de los ninivitas representa la salvación disponible por medio de Cristo para todas las etnias y personas. Así que eso es el panorama general y hoy vamos a estudiar el capítulo 4, el capítulo final, el enojo de Jonás desde del versículo 1 hasta el versículo 10. Y a medida que yo paso, las diapositivas van a salir los títulos. Por ejemplo, del 1 al 3, el enojo de Jonás contra la misericordia y compasión de Dios. El versículo 1 dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿No? O sea, ¿te imaginas cómo puedes tú enfurecerte tanto? Yo no sé si en algún momento tú has experimentado este enojo, esa furia, ¿no? Y obviamente cuando hay frustración es una reacción natural. O cuando a veces suceden algunos temas o situaciones injustas, surge esa furia. Pero esta furia no era una furia, mira, por una injusticia o por otros temas, sino, ¿sabes? Era porque Jonás en este momento muestra sus prejuicios. O sea, él no los quería a los ninivitas. Y vamos a ver en todo el capítulo cómo se desarrolla. Y justamente es uno de los temas, ¿no? Sobre la misión de Dios. Cómo predicar a personas que no nos agradan. Cómo predicar a personas que no nos caen bien o que no son amigables o que no son nuestros amigos. Y también son personas diferentes a nosotros, ¿no? Comen diferente, visten diferente, hablan un idioma diferente, porque los ninivitas hablaban arameo. Y mientras que los judíos tenían su comida, su dieta kosher, los ninivitas podían comer de todo. Y es más, era el pueblo enemigo de Dios. Y para ponerle un plus, ¿no? Digamos, o un agravante, los asirios conquistaron a este reino del norte.
donde Jonás fue profeta. Es decir, años más adelante, el año 722, los asirios terminaron con este reino, mataron hombres, mujeres, niños, los destruyeron. O sea, básicamente es como ir y predicarle al enemigo. Es decir, no es nada sencillo. ¿Quién es tu enemigo? ¿Quién es la persona que tú miras en tu barrio, en tu familia, y tú dices, yo quisiera que se salve esta persona, pero esta persona no, mejor que se vaya al lago de fuego? A veces hay situaciones así o hay personas así, pero mira, Jonás tuvo que aprender en este capítulo cómo es Dios y de qué se trata su misión. Al enfurecerse, esa es la palabra, se enfureció, se enojó, gritó. Él estaba tan conmovido en este momento, tan enojado, y miren, recuerden lo que nos dice el capítulo 12 del libro de Lucas, versículo 48. Dice, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. ¿Y qué estamos leyendo? ¿Qué hemos leído al principio? Jonás dice, yo sabía, yo conocía que tú eres un Dios compasivo, que tú eres un Dios misericordioso, que tú no los ibas a castigar. Por eso huía a Tarsis. O sea, él tenía conocimiento, mientras que los ninivitas no tenían conocimiento. O sea, así como la Biblia habla de premios o coronas, galardones, 1, 2, 3, 4, 5. De la misma forma hay castigos, es decir, hay peores castigos. Hay un castigo peor, y sabes, aquella persona que peca, como los ninivitas, sin conocer la ley, sin saber, bueno, dice, es pecado, obviamente, pero aquel que conoce, aquel que sabe, aquel que ha estudiado, aquel que pasa tiempo en la palabra de Dios y comete ciertos errores, pecados, o simplemente se enfurece, se enoja, no entiende lo que Dios está haciendo, mira, se le va a exigir más. O sea, tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que hacemos respecto a Dios y la salvación que Él ofrece. Así que el versículo 2 dice lo siguiente. Vamos a ver por qué estamos leyendo este versículo. Dice, entonces le reclamó al Señor y dice, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis, dice, ¿no? Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Este es uno de los versículos más impactantes, más llenos de verdad, del carácter de Dios. O sea, en teología, en doctrina, Jonás era superior a los ninivitas y quizás superior a todos, quizás nosotros o algunos que estábamos escuchando, porque él entendía la misericordia de Dios, él entendía la compasión de Dios, él mismo lo describe, algo que para nosotros nos debe de llenar de satisfacción, de alegría, de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios es lento para enojarse y, ¿sabes?, lleno de amor inagotable. Esta frase, lento para enojarse y lleno de amor inagotable, ¿sabes?, nos da paz y tranquilidad cuando pecamos, cuando fallamos, cuando a veces llegamos con el corazón destrozado y destruido porque no hemos sido lo suficientemente fuertes. ¿Sabes? La debilidad o las debilidades que teníamos o que tenemos nos han vencido, han ganado. Pero sabes, Dios es lento para la ira, no te va a castigar inmediatamente. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y es más, está lleno de amor inagotable. Ese amor que nosotros no podemos entender todavía. ¿Cómo nos amas a pesar de lo que hemos hecho? ¿Cómo nos amas a pesar de que aún seguimos desobedeciendo? ¿Cómo nos amas a pesar de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que a veces hablamos? ¿Cómo nos amas? Tu amor es inagotable. O sea,
Jonás nos da una cátedra de lo que es el carácter de Dios. Es un teólogo, alguien que ha estudiado, obviamente, cuando hablamos de teología, es los logos, la palabra logos, estudiar a Dios, ha estudiado a Dios, sabe quién es, conoce quién es Dios, pero sabes, es interesante que una teología sin amor no alivia el sufrimiento eterno del ser humano. Una teología sin amor no alivia el sufrimiento eterno del ser humano. Muchas personas hoy tienen mucho conocimiento, así de conocimiento, así de amor, misericordia y compasión. ¿Saben? Así de doctrina, pero sabes, así de bondad. ¿Y en qué nos ayuda? No ayuda al sufrimiento eterno. ¿Sabes por qué? Porque no predican la salvación, no hablan del amor, no aman al ser humano. Y a veces una teología sin amor llega a ser un legalismo totalmente cruel y frío. Muchas personas viven así, con tanto conocimiento y con tan poco amor. Y Jonás es una muestra de que hay personas que conocen de Dios, pero no expresan el amor de Dios. De que hay personas que tienen títulos y han hecho maestrías y doctorados, pero son tan fríos, no tienen compasión, no tienen misericordia, no tienen amor al prójimo, a su prójimo. Y Jesús mismo desafió a unos escribas, si ustedes recuerdan, le dijo un escriba, o sea, un abogado, un experto en la ley, le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús le dijo, ama a Dios y ama a tu prójimo. Todo lo que tú sabes, todo lo que conoces del Antiguo Testamento, de los 39 libros que nosotros tenemos, se resumen en estos dos. Ama a Dios. ¿Saben cómo se llama eso? La relación vertical. Ama a tu prójimo, la relación horizontal. Si haces esto, has cumplido la ley. Tristemente hoy día muchos dicen, yo sí conozco de Dios, pero no aman a su prójimo. Ahora, ¿qué quiere decir Jonás en este momento cuando habla un Dios misericordioso y compasivo? Recuerda que la misericordia de Dios es no dar el castigo que merecemos por nuestra desobediencia y pecado. ¿Y qué es la compasión de Dios? ¿Sabes qué? La compasión de Dios desea aliviar el sufrimiento del pecador y se evidenció al enviar a su único Hijo para morir en la cruz, para librarnos de la condenación eterna. Ya no sufriremos más en la eternidad. Así que estos dos ingredientes, estas dos características, pongámoslo así, del carácter de Dios, porque la gente pregunta, ¿cómo es Dios? Sabes, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque no me da el castigo que merezco. ¿Qué significa? El castigo para el ser humano es la eternidad en el lago de fuego separado de Dios. Pero por su misericordia yo fui alcanzado y soy salvo. ¿Y ahora qué me da? La vida eterna, el cielo. Pero también Dios es compasivo. ¿Por qué? Porque es el Dios que llora. La compasión se mostró al enviar a Jesús. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Jesús lloró cuando vio a Marta y María. Y Lázaro estaba muerto. Y él tuvo empatía, porque otra palabra que podríamos llamar a la compasión, empatía. Porque muchos no tienen empatía, ¿sabían? Hay cristianos fríos, duros, que no les hace nada el dolor ajeno, que cuando ven sufriendo personas, ¿sabes? No les incomoda, porque no son compasivos. Pero nuestro Dios es compasivo. Lloró cuando vio llorar a Marta, María. Lloró. Y sabes, también tuvo compasión cuando él estaba demasiado cansado. Él se fue a darse un respiro en ese bote y la gente por la orilla iba. Esto lo vemos en Marcos, recuerdan, antes de la multiplicación de los panes y los peces. El mismo texto, dice, estaba cansado, pero vio la gente que estaba como ovejas sin pastor, y tuvo compasión de ellos, y dejó a un lado su cansancio, y dejó a un lado sus propios privilegios o sus derechos de decir yo descanso, y sabes, predicó, sanó,
sanó a los enfermos, sanó a los paralíticos, echó fuera demonios. Ese es el Dios compasivo que tenemos. Ese es el Dios misericordioso que tú y yo hoy tenemos y vive en nosotros. Y Jonás lo sabía, Jonás lo describe, pero ¿sabes qué es lo que sucede? El versículo 3 dice, Jonás, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. O sea, Jonás, si tú lo miras, quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Este versículo es muy interesante. El hecho, uno, de la frustración, de la furia, del enojo de Jonás, pero también, ¿sabes de qué? De la manipulación. Acá, Jonás quiere manipular a Dios. O sea, él le dice, mira, tú me has salvado. Yo te pedí oración dentro del estómago del pez. Y yo sabía qué ibas a hacer. Ahora, yo creo que te importo, ¿no? Porque no te has buscado otro profeta. Ahora, yo lo predije. Y si tú no lo haces, mejor mátame, pues. O sea, lo tienes que hacer Dios. Porque si tú no lo haces, mejor mátame. ¿Se dan cuenta cómo Jonás, el ser humano, y muchas personas el día de hoy oran así? Quieren manipular a Dios con su oración, pero recuerda que la oración no es para que se haga mi voluntad, sino es para que Dios haga su voluntad. Es interesante cómo se pone Él en esta condición. Y es por eso que digo que Él esperaba que los ninivitas caiga fuego del cielo, caiga el juicio de Dios, porque la palabra para decir Nínive va a ser destruida es la misma palabra, recuerdan, para Sodoma y Gomorra, que cayó fuego del cielo, y Jonás de repente esperaba que sucediera lo mismo con Nínive, y él decía, yo sé, he predicado y punto. Pero como los ninivitas habían vuelto a Dios, habían ayunado hasta los animales, ¿se acuerdan? Por 3 días a todos, y Dios vio esa actitud, Dios vio el cambio que habían hecho y dijo, no los voy a destruir. Él estaba insistiendo, Señor, o los destruyes o me matas. Una de los dos, tú elige, algo así, ¿no? Muy interesante lo que quiere hacer Jonás, y esto sabes que nos hace entender. ¿Sabes? Hay un gran misterio en la conducta del ser humano, que a algunos les gusta recibir misericordia, mas no les gusta mostrar misericordia a su prójimo. ¿Y por qué digo esto? ¿Sabes? ¿Quién fue el primero en recibir misericordia en este libro de Jonás? ¿Quién fue el primero en recibir la compasión de Dios? ¿Sabes quién fue? Jonás. En el capítulo 2, él ora y le dice, Señor, ahora sí, yo iré a hacer sacrificios en tu santo nombre, Señor. Y él busca la compasión de Dios. Él busca, apela a la misericordia de Dios. Y Dios le tiene misericordia y compasión de estar esos 3 días en el estómago del pez, 38, 40 grados de calor. Él describe, las algas estaban por mi cabeza, yo sentía morirme, yo sentía ahogarme. Señor, sálvame, rescátame. Y Dios fue misericordioso. Dios le otorgó misericordia. Pero ahora, una vez que está bien, tranquilo, sano, no quiere ser misericordioso con su prójimo. Y esto es triste, ¿no, hermanos? Porque, ¿sabes? Siempre hay personas así en la iglesia. Siempre hay personas que han recibido misericordia de Dios y que ahora están bien y, ¿sabes? Son terribles, no quieren ofrecer misericordia a otro hermano, hermana que ha fallado, a otro amigo, vecino, que, ¿sabes? También está en problemas, y una vez que ellos recibieron misericordia, no les gusta otorgar misericordia a su prójimo. Recuerda que la Biblia nos dice que los misericordiosos, nosotros deberíamos ser misericordiosos como nuestro Padre, pero los misericordiosos en verdad reflejan el carácter de Dios. O sea, esto es muy importante. Ahora, ¿qué pasó? Vamos a ver la segunda parte. El enojo de Jonás es cuestionado por Dios. Versículo 4. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Qué interesante, ¿no? ¿Te parece bien enojarte por esto?
una pregunta de Dios, y es interesante que las preguntas de Dios son para revelar qué hay en nuestro corazón. Rápidamente, miren, en la Biblia hay muchas preguntas de Dios al ser humano. Por ejemplo, en Génesis 3, cuando Caín mató a Abel, ¿se acuerdan? No, cuando desobedecen primeramente a Adán y Eva, dice, ¿dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué es lo que has hecho? Y Dios quiere que tú respondas, que el ser humano responda para ver dónde está su corazón. Como en el caso de Génesis 4. ¿Dónde está tu hermano Abel? Cuando le pregunta a Caín. ¿Qué has hecho? Quería saber cómo responde el ser humano. En 1 Samuel 13:11, hablando de Saúl, ¿qué has hecho? En 2 Samuel 12, ¿por qué has despreciado la palabra de Jehová al hacer lo malo delante de sus ojos? La pregunta a David. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La pregunta a Israel en Isaías 6. Y Isaías dice, yo soy, ¿no? Envíame a mí. Ahora, en Mateo 16 pregunta a sus discípulos, ¿quién dices que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? En Mateo 20, ¿qué quieres que yo te haga? Cuando va este hombre en necesidad. Y en Lucas 22 le dice a Judas, ¿traicionarás al Hijo del Hombre con un beso? Y en Hechos 9, cuando Pablo, en ese momento se llamaba Saulo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estas son las interrogantes de Dios, son las preguntas de Dios. ¿Para qué hace estas preguntas? Dios ya sabe lo que había hecho Adán y Eva, lo que había hecho Caín, pero quiere que tú te des cuenta, quiere que tú analices, quiere que tú mismo, ¿sabes? Digas, he hecho algo malo. Porque el hombre es bueno en justificarse. Desde la caída de Adán siempre tiene yo lo llamaría el síndrome, ¿sabes de qué? De ser la víctima. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva desobedecen especialmente, y le preguntan, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿Quién te enseñó a estar desnudo? ¿Sabes qué hace el hombre? Es que la mujer que tú me diste, pues, o sea, a veces bromeo, ¿no? Yo era muy feliz hasta que te conocí, algo así. O sea, mira, yo estaba bien en el jardín, pero tú creaste a la mujer y la mujer me dio de comer. Y la mujer es la serpiente que tú creaste. O sea, era como una cadena, ¿no? Por eso digo, el síndrome de la víctima. Yo soy víctima de ti, Dios. Yo no te he dicho que crees la serpiente, pues la serpiente me tentó. O sea, pero Dios lo hace para que podamos ver dónde estamos, qué estamos haciendo. Dios ya sabía lo que había en su corazón. ¿Está bien que te enojes por esto, Jonás? Y mire, tercera parte, versículos 5 hasta el versículo 8. El enojo de Jonás se intensifica por una lección de Dios. Y miren cómo lo trata Dios. Dice, entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Miren, muy interesante. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Si tú estás viendo esto, es como una parte alta. Se pone en la butaca, no sé, ¿no? En la zona VIP. Dice, Señor, yo creo que Dios prefiere a mí que al pueblo. Así que, si no me ha matado hasta ahora, vamos a parafrasear y entrar en la cabeza de Jonás. Si no me ha matado hasta ahora, entonces vendrá el juicio. Así que voy a ver de primera fila cómo viene el juicio. Versículo 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí. Miren cómo es la misericordia de Dios. Porque esta era una zona desértica, el sol, pero Dios hizo que la planta creciera. Y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Algunos dicen que llegaba hasta 38, 40 grados, ¿no? Era calor enorme y esto sí hacía una gran diferencia. Ahora, ¿qué dice el versículo 6, la última parte? Esto le trajo alivio. Y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. O sea, si fuera un poquito, ¿no? Ya les he mostrado, Jonás está ahí, se pone a ver y dice, a ver,
a ver cómo cae el juicio. Voy a ver yo de acá lejitos, que venga y no me voy a perder nada, pero mucha calor. Y entonces, ¿qué hace? Dios hace que salga, miren, una planta, ¿ya? Y esto es interesante, porque el texto dice, en el versículo, hemos leído el versículo 6, que está todo feliz y todo contento, pero miren qué dice el versículo 7. Pero Dios proveyó también un gusano. Mire, la planta, el gusano, al amanecer del día siguiente, el gusano, era un gusano glotón, un gusano de hambre, se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. ¿Cómo sería el gusano? Nos dice la Biblia, pero era un gusanito, ¿no? Como el que estás viendo quizás. Y Jonás llegó para ver el espectáculo y ya no había planta. Ahora, recuerda esto muy bien, hermanos. Dios en su soberanía usará su creación. Usa su creación de la forma que a Él le convenga o parezca. Esto es algo muy interesante. Ya, yo me quedo sorprendido porque cuando Jonás le dice a Dios, quítame la vida, si yo sabía lo que ibas a hacer, o sea, era como el capricho, la manipulación de Dios, o de él hacia Dios. Entonces, Dios no le quita la vida a él. O sea, ni siquiera él iba a morir, ni los ninivitas. Ahora, esto es un dato curioso, dos puntos acá muy interesantes. Uno, hay personas que enseñan que aquello que tú dices se va a cumplir. Si tú dices, me muero de risa, oye, estás llamando a la muerte. No sé, me mato de cólera, oye, estás llamando a la muerte, cuidado que vas a morir pronto. Aquellos que creen que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, creen que no debes decir estas palabras, pero sabes, tú no mandas, tú no diriges tu vida. Y este caso es relevante porque Jonás le dice, quítame la vida, prefiero morir, ya no quiero vivir. Entonces, según esa pseudo teología, falsa teología, él hubiera muerto, no murió. Ahora, lo segundo, es que cuando miramos a Jonás, él dice, o me quitas la vida, o, ¿sabes?, los castigas a los ninivitas. Bueno, Jonás dice, no me ha quitado la vida, entonces me voy a poner en la parte alta y voy a ver cómo cae el juicio. Mucha calor. Dios hace crecer una enramada y él está feliz y dice, dentro de sí, ¿sabes? Me amas, Dios. Aún me quieres. ¿Por qué? Porque has hecho una sombrita para que yo esté feliz y cómodo acá viendo el espectáculo. Pero pasaron las horas, según lo que vemos en el texto, y no pasó nada. Al día siguiente, otra vez voy a ver el espectáculo, pero sabes, el gusanito dragón, el gusanito glotón, el gusanito se comió, la plantita se marchitó y él está enojado ahora. Pero ese es el dato curioso. Dios usó una ballena, Dios usó el mar antes que la ballena, ¿se acuerdan? Produjo la tormenta, su creación, la ballena, no era la ballena, ya está ballena, ¿no? O sea, el pez grande, ahora usa las plantas para que crezca de un momento a otro, usa el gusano, y ese es el Dios soberano, que todavía no lo está captando bien, Jonás. Conocía de la misericordia, la compasión, que es lento para la ira, tiene amor inagotable, pero todavía no está viendo este atributo de Dios que Él es soberano y usa a su creación y sus criaturas de la forma que Él le da la gana. ¿Y qué pasó? El versículo 8 dice, así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás, ¿no? Algo así como, ¿no? Soplaba. Y el sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil, otra vez, que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Ahora, cuando la Biblia habla de este viento y de este, no es cualquier viento, ¿saben? En el desierto, en ese tiempo, en el oriente, viene con polvo, es seco, ¿no? O sea, ese polvo pegajoso, esas tormentas que ustedes ven en el desierto a veces,
y que lo están viendo acá, eso es lo que él vino. Y él, obviamente, sin ramada, sin lugar, dice, mejor me muero otra vez, es mejor morir que vivir así. Ese es el carácter de este Jonás. Terminamos. Del 9 al 11, el enojo de Jonás es motivo de enseñanza de una lección. Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Estaba enojado por la planta. Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. O sea, este Jonás tenía un carácter bien interesante, ¿no? Me llama la atención porque es como que Dios hablando con Jonás y él dice, sí, estoy tan enojado que quisiera morirme. Y sabes, estas son características de los enojones, ¿no? De la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque Jonás renunció a su llamado y se fue. Y sabes, hay muchos enojones, renegones, ¿sabes? Cuando pasan situaciones difíciles, dicen, yo mejor doy un pie al costado. Renuncian a su llamado y se van. ¿Qué pasó? Jonás se aisló y se separó de los demás. Recuerdan cuando en la tormenta todos clamaban a su Dios, todos, y él estaba durmiendo. Y así son los enojones, ¿no? En la iglesia, los que tienen ese carácter, se aíslan de todos, se separan de los demás. Y Jonás también, ¿sabes qué? Se convirtió en un espectador de los problemas de otros. Y así son esas personas, se separan, se van de la iglesia, se aíslan y luego están viendo a ver cómo solucionan sus problemas los demás. Jonás hizo esto. ¿Y qué pasó? Versículo 10. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta? Aunque tú no hiciste nada para que creciera, creció rápido y murió rápido. Creció rápido y murió rápido. Esto de acá, esta expresión, creció rápido y murió rápido, ¿sabes? Era una expresión idiomática para poder, que se llama una hipérbole, ¿no? O sea, es para decir que, ¿por qué te preocupas tanto de las cosas materiales? Porque así como vienen, se van. O sea, Jonás estaba tan preocupado y tan enojado por la planta, pero no estaba preocupado por los seres humanos, por las almas de los pecadores. Para mí, Jonás representa a esta nueva generación. Es interesante la nueva generación, ¿sabían? Están más preocupados por el huevo de águila que se expande las águilas que por un feto, por un bebé, por una vida del ser humano. Están más preocupados en encontrar una bacteria en Marte, en otro planeta. Y cuando ven un feto, dicen, eso no es vida, pero una bacteria, si encontráramos una bacteria en otro planeta, eso es vida. Están tan preocupados en los animalitos, en las mascotas, les hacen piñatas, cumpleaños. No tengo nada contra eso, pero es interesante que hasta les hacen torta especial para las mascotas, su perro, su gato, pero no se preocupan por tantos niños que están en un orfanato, que no tienen padre ni madre. Y están tan preocupados, porque son ecologistas, ¿no? Con las plantas, igual que Jonás, y no se preocupan, básicamente, por una mujer, por una madre, que hoy está con su solo hijo y no tiene a veces que alimentar o ayudar. O sea, esa generación posmoderna es lo que representa, bueno, te preocupas tú de las cosas pasajeras, de las cosas materiales, y sabes, no estás preocupándote de las almas de los seres humanos. ¿Sabes, hermano? Hay un desbalance al sentir más compasión por las plantas, los animales o aún los vegetales, ¿no? Porque algunos son frutarianos, algunos son vegetarianos y puro frutarianos, que los bebés o los pecadores. Voy a volver a decirlo, mira, hay un desbalance al sentir más compasión por las plantas, los animales o los vegetales que los bebés o los pecadores que necesitan salvación. Si tú eres una persona que estás más preocupado en el perrito que lo encontraron, que no tiene casa, que ir y predicar el evangelio. Si tú estás más preocupado, porque hay frutarianos, ¿no? ¿Y por qué eres frutariano? Es que cuando sacas un vegetal, le quitas la vida, porque como agarras la zanahoria y le sacas, o la papa, le sacas de la raíz. En cambio, la fruta sigue existiendo y teniendo vida. O sea, ¿y tú eres cristiano? ¿Conoces a Dios?
Y a veces yo le digo, y en Génesis 9, cuando a Noé baja del arca, le dijo, mata y come todo lo que se mueva, gusanos, suri, cocodrilo, elefante, mono, mata y come. O sea, no, el pollito no lo maten, ese pollito bonito, ¿no? Y luego se van a comer su pollo broster, no sé, ¿no? La vaquita que se lo está llevando el río y después se comen su hamburguesa rica. O sea, es interesante cómo hoy día la perspectiva de la nueva generación o del mundo posmoderno, aún Jonás ahora tiene que aprender la lección. ¿Y cuál es la lección? Versículo 11. Dios le dice, pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual. Sin mencionar todos los animales, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? ¿Por qué te preocupas tanto de algo que no tiene eternidad? Los perros, los gatos, las plantas, las cosas materiales. Deberías preocuparte por las almas de esas personas que si no conocen a Jesucristo como su Señor y Salvador, se irán a la condenación eterna. Eso debería ser nuestra preocupación. Y para terminar, quiero compartirte cómo es nuestro Dios compasivo con algunos versículos. Ezequiel 18:23 dice el Señor, ¿acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Ese es nuestro Dios. Y en 1 Timoteo 2:3-4 dice, esto es bueno y le agrada a nuestro Salvador. ¿Qué? Quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Y en 2 de Pedro 3:9 dice, en realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan, al contrario, es paciente por amor a ustedes, no quiere que nadie sea destruido y quiere que todos se arrepientan. Ese es el carácter de Dios. Él no se alegra en que las personas malvadas, que viven en oscuridad, en otras versiones dice, no distingue su derecha de su izquierda, conozcan la verdad, el evangelio, la buena noticia. Y sabes, esa misión nos las ha encomendado a ti y a mí. Así que preocupémonos por las cosas que son importantes, por las cosas que son eternas, por las almas que son eternas. Pero pensemos cómo podemos ser creativos para evangelizar a aquel pecador, a aquella persona, o ayudar a aquella madre o niño para que conozca el evangelio, para que sea salvo, para que disfrute la eternidad con Cristo. Y no le pongas tanto énfasis a tus mascotas, a tus plantas, a tus cosas materiales. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Lo primero que hemos visto el día de hoy es que es posible conocer mucho de la teología y fallar en amar a su prójimo como a sí mismo. Y número 2, lo que hemos visto, ¿sabes? Nos gusta recibir misericordia cuando pecamos y nos cuesta otorgar misericordia cuando pecan otros. Número 3, el Dios soberano dispone de sus criaturas y su creación de la manera que a Él le da la gana, porque eso es la soberanía de Dios. Y número 4, el mundo posmoderno ama más la creación que al Creador. El mundo posmoderno ama más a un animal que el alma eterna de un ser humano. Y el mundo posmoderno ama más lo temporal que lo eterno. ¿Cómo estás tú delante de Dios? ¿Cómo tú estás amando a las personas que son difíciles de amar? Sabes, es nuestra labor. Predicar el evangelio es nuestra labor. Cumplir nuestro llamado es nuestra labor. Ser aquellos que puedan traer bendición y bendición eterna cuando sean salvos. ¿Por qué no oramos y terminamos este estudio? Señor, quiero darte gracias por tu palabra y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos vuelto expertos en la doctrina, en la teología, y hemos fracasado, hemos fallado en amar al prójimo, en predicar el evangelio, en llegar con una fe práctica, con un amor real, ayudando y ofreciendo ayuda a aquellos que lo necesitan. Ayúdanos, Señor, a tener un buen balance y equilibrio, pero sobre todo
a recordar que hacer tesoros en el cielo es predicar el Evangelio, es hacer tu voluntad, es hacer tu obra. Y a veces nuestra humanidad pecaminosa, nuestra humanidad, Señor, está más enfocado en lo que es temporal. No está mal tener cosas materiales, pero no es el énfasis. Para eso no hemos nacido, para eso tú no nos has salvado para ser parte de tu misión y para predicar el Evangelio. Ese es el llamado que tenemos, Señor. Y ayúdanos a mantenernos en nuestro llamado, porque tu palabra misma nos dice, busquemos primeramente tu reino y todo lo demás será añadido. Hasta el día de hoy, tú no nos has hecho faltar nada, Señor, desde el día que hemos respondido a tu llamado, aunque muchas personas podían dudar de lo que tú podías mantenernos o sostenernos económicamente, pero tú has sido fiel y tú siempre, siempre eres fiel. Muchísimas gracias porque eres misericordioso, compasivo, lento para la ira y grande en amor, inagotable. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Mira, si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides poner un like, comenta dónde nos estás escuchando o viendo, comparte con una persona y no te pierdas que ya venimos con el libro de Amós la próxima semana, versículo por versículo. Chao.